El desarrollo de las conferencias de espacios con propósito que se hizo en la ciudad de Bogotá busca desarrollar o entender cuál es el tipo de arquitectura que Terranum, Pay y iSpaces buscan desarrollar en todos sus proyectos, desde la gestión inmobiliaria, desde el desarrollo y construcción de los edificios hasta el espacio interior que estos habitan y que nosotros tenemos ahí. De esa forma, Espacios con Propósitos es una serie de conferencias que va a entender el porqué de lo que nosotros hacemos desde nuestro sector. iSpaces es una organización líder en el mercado, no solamente en diseño y construcción, sino que también lo que busca es volverse líder en el mercado en crear un vínculo con nuestros clientes para entender cuáles son sus necesidades y cómo cada uno de nosotros va a poder responder a ellas. Tenemos una cobertura regional y entendemos cuál es el ADN de cada uno de nuestros clientes y de cada una de las regiones en las que nosotros estamos participando. Tenemos oficinas en Colombia, Ecuador, Panamá, México y Miami, pero tenemos proyectos a lo largo de todo el mundo, desde India, Bielorrusia, San Francisco, Chile y Argentina. Clientes pues son muy variados y vienen de todas las industrias y no solamente están enfocados en espacios de trabajo, sino que también espacios para crear educación o espacios para aprender y espacios también para sanar y espacios para encontrarnos. Se llama Horizontes de Trabajo Dinámico. Mi nombre es Nicolás Zapata, soy director de Innovación y Desarrollo de iSpaces y pues la verdad es que la siguiente diapositiva es una diapositiva muy diciente y viene con una pregunta. ¿Qué es esto? Aquí hay público, entonces, ¿qué es? Cielo raso modular, ¿no es cierto? Cielo raso modular que nos encanta, ¿no es cierto? ¿Por qué nos encanta? Porque cuando un cielo raso es modular, técnicamente es perfecto para todos nosotros. Cuando tenemos que hacer una nueva instalación, podemos quitar los plants, subir los fan coils, instalar nuevas iluminaciones, instalar nuevas salidas o extracción o suministro de aire, instalar detectores, instalar sonido. Nos encanta. Pero ¿qué pasa si lo que yo les digo es que esta es la mirada del 90% de los pacientes que están en una UCI recuperándose? En realidad, cuando entendemos que nosotros no diseñamos para las técnicas, sino que diseñamos para las personas, nos damos cuenta que a veces tomamos decisiones que no son acertadas. Y ahí es cuando nos damos cuenta que de pronto el proyecto ciertos niveles en el cielo raso, una iluminación un poco más interesante, entregar color y todavía seguir siendo un poco técnico. Pero ¿por qué no llegar a pensar que en realidad ese cielo raso debería ser? No podemos empezar a pensar que los espacios tienen que cumplir un propósito más allá de que no se caigan y que funcionen, que prenda la luz, que salga el agua y que la silla funcione. Si los espacios que son necesarios para sanar no nos sanan de una manera emocional o espiritual, nuestro cuerpo físico no va a sanar de una forma rápida. Es por eso que la arquitectura con propósito lo que en realidad busca es ir más allá de nuestros requerimientos técnicos o cuantitativos y volverse cualitativa. Más o menos hace 2 décadas en un centro de atención en Lexington, Kentucky. ¿Qué fue lo primero que hicieron las enfermeras cuando encontraron las conclusiones del desarrollo? Desinstalaron todos los plans que habían y empezaron a pintar mensajes de esperanza, de alegría y de acompañamiento para las personas que, por el estado en el que estaban, siempre estaban viendo el cielo raso. Esto es el comienzo de Human Centered Design y lo que nosotros llamamos Architectural Centered Design. Y es entender para quién son los espacios que diseñamos. El único objetivo de la arquitectura son las personas. Y es que la verdad, lo único con lo que nosotros podemos medir el espacio es a partir de nosotros mismos. Esta idea de que la arquitectura es el artificio creado por el hombre para poder modificar el ambiente y poder sobresalir y protegerse de lo natural, no es nada más que el inicio de una idea de arquitectura moderna que lo que busca es llevarnos al más allá en nuestra concepción perceptual de donde nosotros estamos. ¿Y cuál es el origen de la arquitectura? La verdad es que
hay muchos arquetipos de cómo la arquitectura tiene su origen. Lo primero que deberíamos preguntarnos para poder tener la definición de arquitectura es cuál es la diferencia entre naturaleza y paisaje. ¿Alguien sabe la diferencia entre naturaleza y paisaje? La naturaleza cambia y el paisaje es un espacio de contemplación. No, pero casi. En realidad, la diferencia es que la deja de ser naturaleza cuando tiene que un espectador. Y es entonces que Le Corbusier, en su momento de empezar a definir arquitectura, le dio un papel muy importante a la arquitectura, y ese papel es el siguiente: o bueno, crear una idea de cómo la arquitectura está ahí. ¿Por qué aparece el fuego? El fuego, en realidad, es uno de los arquetipos más importantes en el desarrollo de la arquitectura. El fuego no es nada más y nada menos que la necesidad de reunirnos y de protegernos. Fue a partir del fuego que nosotros encontramos algo muy importante: la comunidad. Si hay fuego, hay protección; si hay fuego, hay comida. Y es la necesidad de proteger el fuego que el hombre decide crear el arte de arquitectura. Es por eso que por muchos años, en muchas civilizaciones, el punto central de las viviendas siempre fue la cocina. Últimamente, en el desarrollo de lo que nosotros hemos visto, domicilios, la modernidad, la cocina está quedando un poco al lado de lo que significa la sala, pero la sala sigue teniendo ese espíritu de reunión. Es ahí entonces que la arquitectura cumple un papel muy importante, y es entender que la arquitectura no es el fin de lo que nosotros hacemos, es simplemente el medio. ¿Sí? La arquitectura nos lleva a otro lugar de protección, no es el destino final. Y al final, Le Corbusier lo que decía es que el papel también de la arquitectura es poder enmarcarla. ¿Qué está enmarcando hoy la arquitectura que todos nosotros estamos haciendo? Por mucho tiempo la arquitectura lo primero que marcaba era la naturaleza. ¿Qué era lo que estaba a su alrededor? ¿Cuáles eran esas vistas de calidad? ¿Qué era lo que nosotros queríamos que el usuario viera cuando estuviera saliendo de su cuarto, cuando estuviera en la sala, cuando estuviera cocinando? Lastimosamente, el mundo artificial que nosotros hemos creado, que es la ciudad, ha crecido tan rápido que ahora lo que enmarcamos es más arquitectura. ¿Sí? Si entonces lo que seguimos enmarcando es otra arquitectura, perdimos ese concepto inicial, y lo que tenemos que es nuestra perspectiva del espacio. La imagen anterior era el estanque de los nenúfares, en donde Monet tomó la inspiración para hacer una de sus obras más importantes, que es el Jardín de las Mil Flores. ¿Cómo es entonces el velo de cada uno de nosotros que trabajamos en arquitectura para poder entregarle al usuario final qué es lo que debe percibir de ella? Una de las propuestas de la arquitectura que nosotros desarrollemos no solamente sea consciente del espacio, sino que también sea consciente de cómo cada uno de nosotros lo percibe, y esto está hablando en términos muy grandes de lo que significan los nuevos indicios de neurodiversidad. Todos nosotros percibimos de una forma diferente el amarillo. Todos nosotros percibimos de una forma diferente un espacio abierto a doble altura, un espacio cerrado. Puede que a algunos nos guste trabajar de una forma más encerrada y en silencio, y hay personas que logran su foco de trabajo con una cantidad de ruido a su alrededor. Nosotros no lo sabemos. El 20% de la población tiene algún tipo de condición neurolingüística. Entonces puede ser un poco de falta de atención, un poco de autismo, pero en realidad todos estamos ahí. Al final de cuentas, todos nosotros podemos hablar de arquitectura porque todos tenemos cuerpo, y la medida de la percepción del espacio es a través de nuestros sentidos. Y el sentido más grande que nosotros tenemos es el de poder entendernos como uno dentro de un lugar. Por eso es que todos podríamos opinar sobre arquitectura. Ese espacio no me gusta. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no se siente bien en ese espacio. ¿Sí? El trabajo mixto, o lo que llamábamos antes trabajo híbrido, representa el mayor cambio en la forma en la que trabajamos en nuestra generación, y requiere un nuevo modelo operativo que abarque personas, lugares y procesos. ¿Quién dice esto? Satya Nadella, el CEO de Microsoft, una de las organizaciones que asumió trabajo híbrido mucho antes de la pandemia. Pero lo que nos está diciendo es que tenemos que empezar a trabajar, o tenemos que empezar a pensar
en los espacios de oficina como algo anticuado y tenemos que empezar a hablar de los espacios que apoyan una forma de trabajar. ¿Sí? Muchas de las preguntas a las que nosotros llegamos con nuestros clientes es ¿cuál es el modelo de trabajo ideal para su organización o cuál debería ser la forma ideal en la que su gente pueda desarrollar los objetivos de su organización? La verdad es que estar 7 horas sentados de 8 a 5, que mi jefe me vea haciendo un trabajo, ya no funciona, porque todos nosotros hemos aprendido por 2 años que en realidad nuestro trabajo puede pasar en cualquier lado. La verdadera pregunta del trabajo híbrido es no dónde, sino cuál es la calidad del trabajo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Si hay personas que se meten a una reunión por Zoom o por Teams en el carro, ¿cuál es la calidad de la reunión para esas personas? Hola. De esa forma, hay algo importante y es entender que ya no vamos a hacer las preguntas iniciales que hacíamos como arquitectos a la hora de empezar un proyecto. Vamos a hacer las preguntas que nadie se hacía. Oiga, ¿cómo se quiere sentir cuando llegue a su oficina? ¿Qué tipo de organización quiere ser? ¿Qué significa para usted un trabajo dinámico? ¿Qué es trabajo ágil? ¿Sí? ¿Qué es trabajo híbrido? Y mucho de esto viene de la comunidad. Todos nos leímos el mismo artículo de Economist o de New Yorker que hablaba sobre el nuevo trabajo híbrido y decía que era una percepción de tiempo. No puede haber algo más erróneo que entender una empresa o una organización híbrida solamente en medidas de tiempo. Cuando una persona dice, sí, es que yo estoy en una organización que trabaja 50-50, pues en realidad no estás trabajando 2.5 días en la oficina, 2.5 días en tu casa. ¿Sí? Hay algo muy sencillo y las dos formas más fáciles de diseñar cualquier espacio de trabajo es entender que los extremos son los fáciles. Ser 100% presente es fácil en una idea de diseño porque sabemos que todas las personas tienen que estar ahí. Ser 100% remoto es fácil porque entendemos una idea de una organización que cumple con un gran embalaje técnico en formas de comunicarnos. ¿Por qué las dos son fáciles? Porque en cada una de ellas el canal de comunicación es el mismo. Aquí está el presente y aquí están los correos, el WhatsApp, el Teams, las llamadas, ¿cierto? La mitad es mixto. Todo este espectro es trabajo híbrido. Hay organizaciones con las que hemos trabajado en el que el 75% son trabajo en oficina, el 25% son remotos, nosotros los llamamos flexibles. Hay otras en las que el 25% son trabajo en oficina y el otro 75% remoto. A eso lo llamamos hubs descentralizados. Pero en realidad es que no hay una receta única para las organizaciones. ¿Sí? Aquí lo que estamos intentando decirles es que no deberías asumir un modelo organizacional, primero de una empresa en la que los ejemplos siempre son empresas de primer mundo y también en tecnología, ¿sí? Si tú lo que tú haces es telas y estás en Cundinamarca, ¿sí? La receta es diferente. Y nuestro trabajo es hacer que esta receta sea mucho más a la medida de cada una de las personas con las que... Un gran insight de nuestro trabajo en una investigación de 3 años es entender que cuando las personas, los líderes de las organizaciones, gente y cultura, recursos humanos, llegaba un correo y les decía a todos, bueno muchachos, vamos a volver a la oficina. ¿Sí? Apenas colgan esa llamada, lo que le decían a los novios, a las novias, a los esposos, a las familias es que tengo que volver a la oficina. Tengo que, ¿sí? Como una obligación. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar ese tengo que ir a la oficina A. ¿Sí? Muchos de los estudios que más adelante vamos a ver demuestran que de hecho los espacios de trabajo están siendo buscados por las personas que al comienzo no pensábamos que iban a querer ir. ¿Sí? Nosotros pensábamos que el papá que estaba con su hijo de 5 años iba a querer permanecer en su casa para estar con su hijo, pero es que es muy difícil leer un contrato cuando tu hijo está corriendo por la sala. ¿Sí? Pero también las personas jóvenes que viven solas, pues se encuentran en un gran proceso de soledad y quieren venir a construir comunidades de tu organización. Espacios de trabajo de la prepandemia. Esto pasó antes de que llegáramos a términos de COVID y en realidad lo que hizo el COVID fue acelerar un proceso de cambio de experiencia. No hizo nada más. No hizo nada más que mostrarnos que en realidad todos nosotros ya sabíamos a dónde nos dirigíamos, pero todavía no estábamos listos. Entonces es como si le hubieran metido turbo a lo que sabíamos que iba a pasar alrededor de 10 años. En 2 años pasó lo que sabíamos que iba a pasar en 10 años. ¿Cuáles son los espacios de la prepandemia? Pues es una prepandemia que está enfocada en qué?
En las horas hombre, ¿eso qué quiere decir? Llego a las 5, llego a las 8, perdón, me voy a las 5. Y habían cuatro grandes tipologías. Tipologías de enfoque, puestos asignados, oficinas cerradas, oficina o trenes de oficina abierta. Espacios colaborativos, lastimosamente los espacios colaborativos eran salas de juntas, en los que solamente habían reuniones y eran salas de juntas jerárquicas, que es una sala de junta jerárquica, una sala de junta rectangular, en la que todos sabemos que la persona que se siente en la punta, pues mi cliente, pues mi jefe. ¿Sí? Espacios para socialización, casi siempre los espacios de socialización eran los pasillos y que los espacios de aprendizaje se volvían las cafeterías cuando no estaban en hora de almuerzo o en hora de cena. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es los espacios de trabajo del futuro en el que el centro sea generar experiencias y en el que vengamos a la oficina o los espacios de trabajo a resolver retos en comunidad y crear una gran idea de marca frente a la cultura de lo que significa esa organización, crear comunidad porque sabemos que la siguiente pandemia es la soledad y generar innovación. Durante 2 años, los reportes más grandes que se encontraron en la mayoría de las organizaciones fue que aumentó la productividad. ¿Sí? Tuvimos 2 años de una productividad del 200%. En realidad, o lo que yo les digo a los clientes es que primero no había nada más que hacer, ¿sí? Que no podíamos salir. Y lo segundo es que me muestren cuáles son sus reportes de innovación. Porque en realidad las personas lo que hicieron por 2 años fue hacer lo que ya les habían enseñado a hacer. Pero nadie se detuvo a preguntarse, oiga, de pronto este correo lo puedo mandar de otra forma, o este informe puede ser diferente, o en realidad este contrato ya no está funcionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos volvimos operarios y no encontramos espacios para innovar. La socialización y la cultura se van a volver el eje fundamental de los nuevos espacios de trabajo. ¿Por qué? Porque cada día más queremos conectar el propósito individual de las personas con las que trabajamos con el propósito de la organización con las que queremos trabajar. ¿Vale? La única forma de hacer o crear experiencias es hablar de tiempo. Y la percepción de tiempo en las experiencias hacen que la experiencia sea buena o mala. Si yo llego acá y les digo, oigan, perdón, es que estaba en un trancón increíble, me demoré 5 minutos, ¿ustedes qué piensan? Eso no es un trancón, ¿no es cierto? Pues les digo, estuve 7 horas en un trancón. Si ven que la única forma en la que ustedes saben si el trancón es bueno, malo, mediano, es por tiempo. Si yo les digo, oye, acabo de llegar de un viaje, una de las casi de las primeras preguntas que uno va a hacer es, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo? Estuve 2 días, estuve un año, estuve 5 años. ¿Sí? En realidad usted no está de viaje, usted vivió allá y volvió. ¿Sí? La única forma de entender una experiencia es en tiempo. Y lo bueno del tiempo es que nunca va para atrás. Siempre está avanzando, siempre es en positivo. ¿Listo? Las dinámicas espaciales. Entendiendo que tenemos que juntar espacio más tiempo, tendremos que hablar de espacio individual y espacios colaborativos y tiempo individual y tiempo colaborativo. La mancha que ustedes están viendo ahí es donde casi siempre todas las oficinas se están diseñando, que lastimosamente no es el tipo de oficina que nosotros queremos entregar a futuro. ¿Por qué? Porque está hablando de espacio individual y tiempo individual. ¿Eso qué es? Phone booths, puestos de trabajo fijos, oficinas cerradas. Está hablando de espacios colaborativos y de tiempo individual. ¿Eso qué es? Un gran pool de oficina abierta con muchos trenes de trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Que esta mancha esté más o menos por acá. Y es entender que el espacio individual con el tiempo colaborativo es nuestro trabajo remoto. Cada uno de nosotros está individualmente en el carro, en la playa, en la casa, en el café, pero estamos trabajando conectados. ¿Sí? Y de ahí más adelante van a llegar los metaversos, pero todavía no estamos ahí. ¿Sí? Después tendremos que hablar de espacio colaborativo y tiempo colaborativo. ¿Qué es esto? Espacio para crear de verdad. Un tren de trabajo en una oficina abierta no es un espacio colaborativo. Es un espacio de enfoque en el que cada uno tiene que lograr concentrarse como pueda porque tiene una cantidad de personas. ¿Sí? Esos son buenas salas de reunión, espacios de thinking, espacios que cambien nuestra ergonomía, que más adelante vamos a ver. ¿Cuáles son los lugares de trabajo inteligentes? Los lugares de trabajo inteligentes tienen una fina o una capa muy importante que son los cimientos con base en la tecnología.
Y no son solamente tecnología frente a las comunicaciones o tecnología frente a cómo es este televisor, cuántas conexiones puede tener, sino es entender que entregamos un set de herramientas y el colaborador las sabe utilizar. ¿Sí? No es decir, todavía hay personas que después de 2 años no saben mandar un link de una reunión. Tenemos que asegurarnos que las bases tecnológicas en todos nosotros sean las mismas. Y es empezar a hablar de compromiso de marca y experiencia de marca. La experiencia es en tiempo y el compromiso es el de la organización frente a sus colaboradores. Sostenibilidad no solamente en términos medioambientales, sino económicos y sociales, y que la productividad tiene que volverse flexible. En algún momento, durante la pandemia, ustedes colgaban una llamada y les decían, el informe se tiene que entregar el viernes a las 2 de la tarde, colgar llamada. Su jefe no estaba viéndolos hacer el informe. En realidad, a él no le importaba si usted estaba haciendo en la playa, mientras cocinaba, mientras hacía la tarea de su hijo, pero si el informe llegaba y llegaba bien, significaba que la organización, de una forma muy abrupta, estaba pasando de una organización enfocada en las horas hombre a una organización enfocada en los resultados. ¿Sí? Y una organización que está enfocada en los resultados no se enfoca en cuánto tiempo está la persona haciendo su trabajo, sino cuál es la calidad del trabajo que está entregando. ¿Listo? ¿Qué ha cambiado? Ya lo hemos discutido, pero pues en realidad nosotros dentro del sector de la arquitectura, de la construcción, del funding de los proyectos, hacemos las preguntas que no deberíamos hacer. Hacemos las preguntas que están enfocadas en los espacios. Y lo que primero tenemos que hacer es hacer las preguntas que están enfocadas en las personas. Somos muy buenos que cuando llega un proyecto a nuestra oficina, lo primero que preguntamos es, oigan, llegó un nuevo proyecto. ¿Cuál es nuestra primera pregunta? Perfecto. Siguiente pregunta. Presupuesto. Presupuesto, perfecto. ¿Para quién? ¿Para quién? Esa casi no está, usted está muy metido en la charla. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Dónde es? ¿Cuántos pasos necesitan? Dentro de esas preguntas también es, oiga, ¿cuántos metros cuadrados son? ¿Cierto? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y cuál es el headcount? O el programa. Somos muy buenos siendo arquitectos de qué? De espacios, pero es que nosotros somos arquitectos para las personas. ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos hacer? Oiga, ¿qué significa cultura organizacional para esa gente? ¿Qué significa liderazgo? ¿Qué deberíamos sentir? ¿Qué es el efecto wow? Que todo el mundo quiere el efecto wow, pero para todos el efecto wow es diferente. ¿Sí? ¿Qué debería sentir el cliente cuando entre, su cliente cuando entre a sus oficinas? ¿Cómo yo desde el espacio le ayudo a conseguir nuevos proyectos? Lo otro, muy básico, todos hacen esas mismas preguntas, absolutamente todos, y todos tienen la misma respuesta. Es para dentro de 2 meses, son 2.000 metros, son 2.000 millones de pesos, son más o menos 800.000 pesos por metro cuadrado, deberíamos entregarlo en mes y medio y el programa es el siguiente. ¿Ustedes creen que podemos diseñar de una forma diferente si todos tenemos las mismas respuestas? La verdad es que no. La verdad es que ahí, aunque se líder en el mercado, tiene mucha competencia. Y si la competencia está haciendo las mismas preguntas, nosotros tenemos que hacer preguntas diferentes. ¿Listo? ¿Cuál es el panorama? El panorama es lo que nosotros llamamos oficinas sin fronteras. ¿Eso qué quiere decir? Que por favor saquen de su lenguaje la palabra oficina. Vamos a empezar a hablar de espacios de trabajo. Oiga, es que en mi sofá me sale súper bien el esquema básico. Oiga, ese es un espacio de trabajo. Es que en el café me sale súper bien el informe. Ese es un espacio de trabajo. Oiga, me he dado cuenta que la mejor forma de reunirme con mi equipo es si vamos a la sala creativa, si la separo los viernes de 2 a 5. Ese es un espacio de trabajo. ¿Sí? Por eso es que las fronteras se empiezan a desdibujar y por eso es que cada día más estamos hablando de horizontes dinámicos. Los horizontes dinámicos borran por completo lo que nosotros tenemos percibido como arquitectura frente al concepto de arquitectura como el lenguaje inamovible de la cultura. Esa es una definición de arquitectura. Arquitectura es el lenguaje inamovible de la cultura. ¿Eso qué quiere decir? Que la arquitectura no se mueve y que también es una representación del momento en el que se diseña. Pero si la arquitectura se mueve frente a las actividades, la arquitectura no tiene fin. ¿Sí? Por eso es que deberíamos pensarlo de esa forma. ¿De qué deberíamos estar hablando? De que la compensación, la situación de vivienda y el activity-based work son muy importantes como eje inicial. Y cuando hablamos de compensación, no son solamente dinero, sino el salario emocional, lo que todo el mundo conoce como salario emocional. ¿Qué es salario emocional?
Oye, puedes venir cuando tú quieras. ¿Cuáles son esos otros beneficios aparte de trabajar acá, aparte del dinero que me dan? En ahí está el día de tarde libre, el día pet friendly, tenemos 2 días al mes que son trabajo remoto, no hay un horario fijo, no se sientan en puestos fijos, ¿sí? Lo que significa que ustedes son libres de utilizar esta oficina como quieran, ¿sí? Y eso nos dimos cuenta cuando hicimos el diagnóstico de ahí. Uno de los grandes problemas es que tenemos un puesto fijo. Y cuando tenemos un puesto fijo, yo siento que esa es mi oficina. Y por lo tanto, la manipulo. Entonces, ¿qué llega? La foto del perrito, foto de la familia, la suculenta, ¿no es cierto? Dejo por ahí mi lonchera. Pero si les decimos, oiga, no hay puesto fijo, su oficina no es un escritorio de unos 70 por 70, su oficina son 1200 metros cuadrados, vaya a trabajar donde se le dé la gana. Es más, si no quieren ir a trabajar acá, no lo hagan. Pero entendemos que la calidad de lo que nosotros hacemos es mucho más importante si estamos juntos. ¿Sí? Si hay trabajo remoto, sí, claro, hay trabajo remoto. ¿Puedo llegar a las 9? Claro, llego a las 9, pero el informe se entrega mañana y te lo tengo que revisar. ¿Sí? Ese es el tipo de compensación emocional que nosotros estamos trabajando. Están los sunset days, están los días en los que vamos y jugamos tejo, que todo el mundo se inscribe a la media maratón, ¿sí? Porque entendemos que el trabajo no lo hace el computador, lo hacemos nosotros, ¿sí? Y si logramos que sus pausas activas sean buenas, si logramos que también entiendan que la oficina está preocupada no son solamente por los proyectos, sino por ustedes, entienden que la oficina es organización, que como organización cumple objetivos culturales que esperamos ustedes aprovechen. ¿Saben? ¿Qué sigue? Hablar de activity-based work. Y ahí la mejor forma de hablar de activity-based work es cuando uno dice, piensen en lo que ustedes hacían cuando trabajaban en sus casas durante la pandemia. ¿Sí? Seguramente las primeras 2 semanas se bañaban, iban a un escritorio, a un comedor, abrían el computador y trabajaban como si estuvieran en la oficina, ¿no es cierto? Entonces ese es mi único espacio, voy al baño, hago una pausa activa, voy al almuerzo en otro lado. Pero después se dieron cuenta como, oiga, es que la verdad nadie me está viendo. ¿Sí? Tengo reunión a las 8 porque no me conecto desde el celular mientras estoy en la cama. ¿Sí? Oiga, tengo que hacer el almuerzo. Yo creo que podría estar en esta llamada mientras estoy, no sé, descongelando la carne. ¿Sí? Voy a hacer este informe mientras viajo a la finca porque allá me siento un poco más cómodo. Eso es Activity-Based Work. Activity-Based Work es también entender que la base viene desde la necesidad del usuario y no lo que el espacio le dice al usuario que tiene que hacer de él. ¿Sí? Entonces ustedes en algún momento decidieron, oiga, cuarto, hoy usted no va a hacer cuarto, va a hacer oficina. Oiga, sala, usted no va a hacer hoy sala, va a ser oficina. Oiga, sala, usted no va a hacer sala, hoy va a ser cine. Oiga, sala, usted no va a hacer sala, usted va a hacer hoy gimnasio. ¿Sí? Eso es activity-based work, es entender que el usuario le pone la condición de cómo lo quiere utilizar al espacio. No es el espacio el que le dice, oiga, este es el gimnasio, otros 3 kilómetros hacia allá, este es su cine, este es su restaurante y esta es su casa. Por eso es que las fronteras se dibujaron durante la pandemia. Porque todos nosotros decidimos, oiga, voy a aprender a hacer yoga aquí en la sala, voy a estirar aquí en la cama, ¿sí? Me voy a volver un chef aquí, solamente podía volver a ser chef en la cocina, pero me entienden, ¿sí? En la terraza, exactamente. Eso es activity-based work y ese es el problema que tiene todo el panorama de todos los sectores donde nosotros tenemos influencia, no solamente en el sector corporativo, en el sector de la educación, en el sector de la salud, de las grandes superficies y de los BPO. Y es entender que uno ya no llega a la oficina y dice, es que este es mi puesto, este es mi único lugar para trabajar. Esa es la diferencia. ¿Sí? Aparte de eso, uno tiene que entender cuál es el estilo de trabajo, esto es neurodiversidad de cada uno de los colaboradores individualmente. Hay personas que trabajan mejor en un combo, hay personas que trabajan mejor con un grupo, hay personas que les gusta hacer análogos, hay personas que son muy buenos digitales. ¿Cuál es esa forma en la que le comunicamos a nuestros colaboradores cómo pueden utilizar el espacio? Porque es que cuando uno le entregan un apartamento, nadie le entrega un manual de cómo utilizar la sala, ni el cuarto, ni el baño. Entonces, uno más o menos lo hace. Eso se llama gestión del cambio. Y es darle un manual de uso a los espacios, que es como cuando uno compra un carro y no sabe manejar, pues ¿para qué lo compró? ¿Sí? Si usted compra la mejor sala con la mejor cantidad de tecnología, pero no la sabe usar, pues en realidad no sirve para nada. ¿Sí? ¿Qué significa marca y tecnología? Que eso fue ya lo que hablamos.
y cuáles son las habilidades de mis colaboradores, cuál es mi cultura y qué significa bienestar para mí. Y esto está dado también en términos de certificaciones LEED, de certificaciones WELL, pero va mucho más allá desde la cultura que nosotros queremos generar en cada uno de nosotros. ¿A través de qué? A través del espacio. Este es nuestro momento para ser audaces y reinventarnos a nosotros mismos y a nuestros negocios. Tomar riesgos inteligentes siempre al borde de la innovación para que podamos permitir que todos hagan un trabajo mejor y de calidad. Y ese creo yo que es uno de las conclusiones más lindas de lo que llevamos de la charla. ¿Sí? Pero hay algo también que debemos decir y no hemos dicho. Y es que, ¿se acuerdan de ese primer insight que era, es que tengo que volver a la oficina? Cuando uno quiere intentar cambiarlo al quiero ir a la oficina, tiene que entender que durante 2 años las personas en base a Activity-Based Work en sus casas aprendieron mucho. Aprendieron a mandar correos, aprendieron a mandar Teams, aprendieron a meditar, aprendieron a cocinar, aprendieron a hablar con sus hijos, aprendieron qué es lo que hace su esposa en el trabajo de verdad, ¿no es cierto? Aprendimos muchas cosas. Y hay algo muy chévere y es entender que cuando nos dicen vamos a volver a la oficina que dejamos durante un simulacro, porque en realidad fue un simulacro lo que nos dejó por fuera de nuestras oficinas, nosotros hemos cambiado mucho. Y cuando nos dicen volvamos, esperamos que el espacio cambie con nosotros. ¿Sí? Hay muchas gráficas, muchos estudios frente a lo que pasó en la pandemia, pero uno de los que más me gusta a mí es de Home Depot. ¿Saben qué es Home Depot? ¿Sí? Como una gran papelería, exacto, un home center. Y ellos mostraron durante los 2 años qué fue lo que más vendieron. Y estos son los siguientes artículos. Lo que más vendieron fueron sillas ergonómicas, que parece lógico porque trabajar 8 horas en la silla del comedor no es fácil. ¿Sí? Routers, o sea, mejor conexión a internet, pero el tercero es el que rompe todo. El tercero es el que rompe todo. ¿Qué fue lo que más vendieron? Vendieron libros para colorear y acuarelas. ¿Eso qué significa? Que nos cansamos de la tecnología en algún minuto. Sí, tenemos que sentarnos bien, no me estoy sintiendo cómodo, pero aparte de eso la tecnología ya me aburre y quiero volver a lo análogo, ¿vale? Eso es lo que significa todo y que también tenemos que crear espacios de lugar o lugares de trabajo que inspiren, energicen y conecten a las personas y a los clientes y que signifique una verdadera identidad de trabajo híbrido. El trabajo híbrido no es de tiempo, es de identidad. ¿Sí? Es entender que si la mitad de mi equipo está presente y los otros están remotos, tenemos las herramientas para poder comunicarnos bien, que a todos nos llegue la información. Y eso es información sincrónica y asincrónica, ya vamos a ir a eso. ¿Nosotros qué esperamos? Cambiar de números a emociones, o sea, de información cuantitativa a información cualitativa, de metros cuadrados, de headcount o aforo, de requerimientos técnicos, de saber cuántos KVA tiene, cuál es el tipo de cableado estructurado que necesitan, ¿sí? A saber qué significa salud, creatividad, cuáles son sus usuarios, qué significa confianza y crear algo muy importante que no nos enseñan como arquitectos, recorridos emocionales. Yo cómo me siento mientras llego a la oficina y camino por ella. Nadie nos enseñó a hacer eso, ¿vale? De esto, de números a tenemos que entender que las oportunidades del trabajo mixto o híbrido es entender que priorizamos el bienestar físico, mental y emocional. Empoderamos a los empleados y a los colaboradores a que tengan opciones flexibles en las formas en las que se genera el trabajo y que podemos ahora aprovechar talentos de todo el mundo. Como, por ejemplo, hay Spaces que tiene talentos en Ecuador, México, Colombia, Panamá, Estados Unidos. ¿Sí? Todo desde una metodología de trabajo híbrido. Pero si hablamos de las oportunidades, también tenemos los riesgos. Y ponemos una frase de Jackie Ruiz y vean la fecha de la frase. Después de que Microsoft pasó a un trabajo híbrido, Yahoo se fue detrás de ellos para copiarlos, ¿sí? En 2014. Y lo que decía el director, perdón, sí, el director de recursos humanos de Yahoo en ese tiempo fue: la velocidad y la calidad a menudo se sacrifican cuando trabajamos desde casa. Necesitamos ser un Yahoo y eso comienza con estar físicamente. ¿Eso qué significa? Que no estaban listos para pasar a un trabajo 100% remoto porque no habían entendido su cultura ni cómo comunicarla a través de los medios de comunicación que había en esa época. Y es que los medios de comunicación de esa época no son diferentes a los que nosotros tenemos hoy. Siguen siendo pantallas, siguen siendo cámaras, siguen siendo micrófonos y siguen siendo mensajes.
¿vale? ¿Cuáles son los riesgos? Se diluye el ADN y la cultura, lo que significa que podríamos perder talentos de una forma mucho más rápida. Eso es the Great Resignation o el Quiet Quitting que está saliendo hasta ahorita. Es decir, prefiero renunciar porque esta organización no va con mis propósitos o sabe que yo solamente voy a cumplir con lo mínimo que tengo que cumplir. Y en realidad, eso no es el tipo de colaborador que cualquier organización quisiera. Se pierde la velocidad de comercialización, o sea que dejamos de ser eficientes en cómo nos comunicamos y obstaculizamos que la innovación, que muchas veces es más importante que el nivel de producción, porque lo que entendemos es que como las personas que no se adaptan al cambio, las organizaciones que no se adaptan al cambio, mueren. Por ejemplo, Blockbuster, al que se le ofreció comprar Netflix y dijo que no, quién está muerto hoy y quiénes son las compañías más grandes en el mundo. El nuevo lugar de trabajo tiene como enfoque cultura, crear experiencias de marca completa. ¿Cómo se crean experiencias? Hablando de tiempo, inspirando innovación, promoviendo el bienestar, fomentando comunicación sincrónica y asincrónica. Y es entender que este es uno de los principios del trabajo híbrido. Y es decir que si nosotros tenemos una charla de un proyecto en el pasillo, debería quedar un acta de esa charla de pasillo para que las personas que están en Ecuador puedan leerlo. Si no, vamos a empezar a tener lo que se llama ciudadanos de primera y segunda clase en las organizaciones. Mucho de lo que pasó fue que las personas que eligieron el trabajo remoto sentían que su carrera profesional, su proyecto de vida no avanzaba. ¿Por qué? Por el simple hecho que no lo veían. Y eso no puede pasar en una organización. ¿Listo? Conectar con las personas y con su propósito. Nosotros hacemos esto para cambiarle la vida a las personas a través del espacio. Ese es el propósito de ADE. Y yo creo firmemente en ese propósito. ¿Por qué? Porque no habla de arquitectura. Si nosotros solamente hiciéramos arquitectura, seríamos el blockbuster de hace 20 años. Y es que nosotros alquilamos películas. No. Nosotros le cambiamos la vida a las personas a través del espacio. Puede ser un espacio físico, puede ser un espacio digital. ¿Listo? Y crear, y pues bueno, esos son. Un propósito evolucionado para un lugar de trabajo. Esto es un poco el resumen de este segundo set de la charla. El futuro es en cuanto a cuidar a las personas, porque sabemos que las personas son las que hacen el trabajo. Un lugar de trabajo fluido y flexible, moderno y fresco, que apoya diferentes tipos de trabajo, porque hay muchas formas de trabajar. Siempre recuerden, si quieren más adelante, hablamos de neurodiversidad y de cómo diseñar a partir de la neurodiversidad. Y promover la comunidad, que es algo muy importante. Si la primera pandemia que nosotros vivimos fue el COVID, seguramente la segunda va a ser la soledad. No puede pasar. Somos personas que necesitan estar junto a los otros. Las que siguen a continuación son las nuevas tipologías que hemos trabajado dentro de nuestra investigación y que creemos harían que las oficinas muten, cambien, evolucionen a espacios de trabajo. El primero se llama bienvenidas dinámicas y lo que quiere decir es que la recepción ya no es una recepción y aprende de un sector que es el de hospitality o el sector hotelero. Cuando ustedes entran a un hotel, ¿qué es lo último que ven? La recepción. Exacto, uno ve gente trabajando, ve un punto de café, ve personas comunicando. Y al final, un punto de información. Y esa es la diferencia. La recepción en una oficina es un punto de control, no de información. ¿Quién entró? ¿Usted para dónde va? ¿A quién necesita? ¿Sí? Eso se controla desde el primer piso. Nosotros deberíamos generar bienvenidas dinámicas para que también nuestros clientes entiendan que nosotros desde el centímetro uno, las oficinas que diseñamos son oficinas para trabajar. ¿Sí? Y también para darle la bienvenida a los demás. Se llama plazas de ideas y viene del informe de Home Depot y es empezar a decir, volvamos a lo análogo, volvamos a escribir en tableros, volvamos a dibujar, dejemos de estar sentados a 45 centímetros del piso, porque no ponemos bancas altas, porque no quitamos las sillas, ¿sí? Y dejemos de tener mesas que se vuelven límites entre nosotros, ¿sí? El 60% de la forma en la que nosotros nos comunicamos es no verbal y casi siempre el trabajo híbrido está ajustado solamente a que si prendemos o apagamos nuestro micrófono, porque es que la verdad a la gente no le gusta oír cuando hablamos, ¿sí? Eso significa plaza de ideas, plaza de creación. El siguiente se llama espacios polivalentes. Los espacios polivalentes son los que aparecen y desaparecen de la oficina según los requerimientos del día a día de la misma organización. ¿Eso qué quiere decir? Que hay momentos en los que, por ejemplo,
pueden haber 4 salas aquí abajo, pero necesitamos reunirnos a todos. Esas 4 salas van a desaparecer y se va a volver una gran sala para generar un town hall, ¿sí? La cafetería va a dejar de volverse cafetería y se va a volver un espacio de aprendizaje, o la misma escalera va a dejar de ser un espacio de transición para volverse un espacio de comunidad. Pequeñas zonas de reunión, y esto viene del estudio de que el 50% de las personas que van a la oficina para concentrarse y para de verdad concentrarse, porque es difícil leer el contrato con la licuadora, el domicilio, el niño, el perro, el horno microondas, todo, ¿sí? Los espacios de trabajo también tienen que ser para personas que quieran concentrarse al 100%. Y son estos pequeños pods o estas pequeñas cápsulas a las que estamos más acostumbrados, pero deberían haber más, ¿sí? Porque entendemos que si entonces la oficina es Activity-Based Work, muchos de nosotros vamos a estar buscando estos espacios sociables y son los espacios donde vamos a generar comunidad, donde en serio no tenemos que trabajar, porque es que podemos trabajar donde sea. La oficina también es un espacio para socializar, para conocer personas, para enamorarnos. El 70% de los matrimonios son de personas que trabajan en la misma oficina, ¿sí? Y la mayor cantidad de las amistades que son duraderas son de personas que trabajan juntos, ¿sí? No son solo personas que vienen a trabajar, somos personas que venimos a socializar. El ser humano es un ser sociable. El World Café, que aprendió del sector retail, y a nosotros nos gusta llamarle el Quiet Lounge, que es como un lounge en silencio, aprendió de Starbucks. Y es entender que si hay mucha gente en un espacio abierto tomándose un café y trabajando, ¿por qué las cafeterías no pueden hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué no podemos entender que también puedo ir a hacer mi reunión, tener mi llamada o escribir mis correos mientras me tomo un café en la cafetería, que casi siempre es el espacio que más metros cuadrados ocupa de la oficina y el que menos utilizamos? Estamos perdiendo espacio. Saqueables, que son los de Activity Based Work activo. ¿Eso qué quiere decir? Que son los espacios que las mesas suben, bajan, se apilan, las sillas también están dados frente a la necesidad, pero este tiene un componente importante y es la apropiación. Si las personas no se sienten seguras de venir a mover un panel modular para generar su mejor trabajo, no lo van a hacer, ¿sí? Los espacios pueden ser los más flexibles del mundo, los podemos diseñar de la mejor forma, pero si las personas no sienten que tienen la apropiación de venir y coger esta silla y sacarla, no va a pasar, ¿sí? Y eso es cultural, eso ni siquiera es arquitectónico. ¿Listo? De bienestar, que son mis favoritas y las que pienso que más deberían estar, tienen una regla muy linda. Y la regla es la siguiente: no hay celulares, no hay computadores, no hay notificaciones. Vivimos en un mundo hiperconectado, también tenemos que aprender a estar presentes. Son espacios para meditar, son espacios para charlar, son espacios para jugar, son espacios para hacer yoga, para estirarse, para hacer algo más de lo que no nos arriesgamos a hacer porque tenemos este celular o este computador siempre con nosotros. Los corredores de servicio técnico, que es entender que los espacios que se vuelven transicionales, el no lugar, también tienen que tener un uso más allá de conectar el punto A con el punto B. ¿Qué significa esto? Que este es el esquema de las oficinas tradicionales o de la prepandemia, en el que cada espacio tiene su función y solamente funciona para el mismo. Los espacios de la pospandemia trabajan en conjunto. Si alguien les dice vendiéndoles muebles, es que esta es la nueva tipología del trabajo híbrido, les está diciendo mentira. Porque la mesa sigue siendo mesa y la silla sigue siendo silla. Aquí lo importante es entender esa mesa y esa silla al lado de quién están y frente a qué cultura se está haciendo. En el esquema de la izquierda, los que tienen el uso son los espacios. En el esquema de la derecha, los que tienen el poder son las personas. ¿Qué quiere decir? Que este espacio de trabajo es totalmente diferente a este porque este entiende que tiene un espacio colaborativo abierto a la derecha, un espacio colaborativo cerrado a la izquierda y que tiene pods de concentración a menos de 5 metros. Y es eso, entender que no solamente tenemos que hablar de tiempo, tenemos que hablar de actores y de campos. Esto es muy esquemático, podemos darle un poquito más de ondear un poco más en esto, pero hay dos tipos de workplace: las centralidades o el trabajo remoto, y hay 4 tipos de actores, que es totalmente diferente a los usuarios. Los actores son los residentes, que son las personas que por su trabajo
tienen que estar en los espacios físicos de la organización. ¿Como quién? No, como un vigilante, como alguien de recepción, como el equipo de IT, porque si se cae el servidor y el de IT está en su casa, pues nos caemos todos. Ellos son residentes. ¿Sí? Los entusiastas son personas que, porque su trabajo, aunque su trabajo les permita trabajar de forma remota, deciden venir a la oficina. ¿Para qué? Para tener ese quiebre arquitectónico entre sus casas y el espacio de trabajo. Y aquí vienen los ciudadanos, que serían un poco personas que tienen como un pasaporte que diga ahí, como el equipo de construcción. Nosotros vemos al equipo de construcción en la oficina y no pasa nada, pero si ya lo vemos mucho tiempo, pues está pasando algo raro, porque ellos deberían estar off-site construyendo, ¿sí? Construyendo nuestros proyectos. Y están los nómadas, con una aclaración muy importante, que siempre y cuando tengan conexión a internet pueden hacer su trabajo donde sea. Si pasamos de actores a usuarios, entendemos que hay personas o roles que son generadoras de información y hay personas que son catalizadoras de información. Y que también hay personas que tienen un trabajo divergente a un trabajo convergente. Ustedes van a pasar por todos estos tipos de usuarios. ¿Cuál es la diferencia entre un actor y un usuario? El actor es una apuesta, ¿sí? A cómo un rol va a actuar durante determinado tiempo, ¿sí? Eso es antes de entregar la experiencia. El usuario es después de verlos actuar en la experiencia. Uno puede decir, este actor va a hacer esto, hizo totalmente lo contrario, ¿sí? Hay 4 grandes usuarios que nosotros detectamos. En realidad hemos detectado por lo menos 60, pero estos son los que más se parecen dentro de la generalidad de todas las organizaciones. Hay personas que son desarrolladoras, hay personas que son estrategas, articuladores y analistas. ¿Qué significa? Creo que se entiende muy fácil, personas que generan información y personas que catalizan información, ¿sí? Personas que generan información, departamento de diseño cuando diseña los proyectos, personas que catalizan la información, el equipo comercial cuando recibe los requerimientos del cliente, ¿sí? Hay personas que trabajan de una forma divergente y otras personas que trabajan de una forma convergente. ¿Qué significa trabajo divergente? El trabajo divergente significa que el trabajo depende 100% de mí, ¿sí? La única forma de hacer ese plano constructivo es si yo me siento y lo hago, ¿sí? Trabajo convergente es necesitamos generar una lluvia de ideas para sacar este proyecto. Es trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, los desarrolladores, personas que son generadoras y están en el límite entre la divergencia y la convergencia. Hay momentos en los que tienen que estar trabajando individual, pero casi siempre el desarrollo de ideas es en equipo, ¿sí? Hay estrategas que son muy convergentes y están en la mitad entre generar y catalizar información. Y los analistas son muy divergentes porque están leyendo todo el tiempo, ¿sí? Para después entregar información, ¿vale? Por acá está todo lo que significa operaciones para AI. ¿Saben qué es operaciones dentro de AI? Son 3 departamentos, la PMO, construcción y diseño, ¿sí? Ellos viajan o migran entre generar y catalizar información, pero casi siempre están en convergencia. ¿Listo? Cuando decimos eso, que hay usuarios, podemos decir o entender que esos usuarios van a viajar por un sinnúmero de espacios, ya que no tienen un lugar fijo, como todos ustedes. ¿Esto qué significa? Significa que van a pasar de trabajo presencial a espacio colaborativo y de trabajo remoto a espacio individual. Entonces revisemos esto un segundo. Hombre que vive 20 minutos de la oficina, trabaja en el área de riesgos y pasa la mayor parte de su día en reuniones. Debe tener una reunión en la mañana con su equipo de trabajo y se dirige a la oficina a realizar un espacio colaborativo cerrado que se encuentra en el centro de la oficina. Significa que su trabajo presencial aumentó y su trabajo colaborativo está aumentando. Después de eso va a tener un quiebre, que es el que está acá, o sea, de trabajo presencial a un espacio acá. ¿Cuál es ese? En la tarde entra a su oficina cerrada que comparte con otro líder de su área y empieza a hacer un documento que requiere concentración. Su compañero no está en ese momento, pues se encuentra trabajando de forma remota. Significa que su trabajo presencial bajó a un espacio individual y hacer un trabajo remoto. Si ven cómo migramos, como cada uno de nosotros migran diferentes tipologías arquitectónicas para desarrollar bien su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Esto puede ser pasar en la casa. Oiga, se despertó, fue a la cocina, empezó a hacer el desayuno, se conectó a la llamada y después se dio cuenta que tenía que concentrarse, se encerró en el cuarto, ¿sí?
Después de encerrarse en el cuarto se dio cuenta que podía salir al patio o al balcón, fumarse un cigarrillo y seguir con sus reuniones. Va a cambiar, va a migrar dentro de espacios arquitectónicos. En conclusión, el trabajo híbrido o el trabajo flexible, mixto o este horizonte de espacios de trabajo que se desdibuja más es asincrónico, necesita un diseño hacia la colaboración y el trabajo en equipo, ocurre en todas partes, es un crecimiento continuo e independiente del lugar y es flexible por elección. Ejemplos de esto es que a la izquierda, porque todos saben leer planos, a la izquierda ven este piso de ahí antes de la pandemia. ¿Qué se está viendo? Nosotros estamos sentados en esta sala. ¿Qué se está viendo? Si todos tienen puestos fijos, pues van a pasar la mayor parte de su tiempo en su puesto fijo, por lo tanto los puestos fijos deben ir hacia la luz natural. Principio de sostenibilidad. ¿Vale? Puestos hacia la luz. ¿Tiene jerarquías en el espacio? Sí, hay jerarquías arquitectónicas en el espacio que demuestran jerarquías culturales en la organización. Hay personas en trenes de trabajo continuos, hay líderes en puestos semicerrados y hay directores en oficinas cerradas. ¿Qué se dejó de último? Los espacios colaborativos. Con el espacio que nos sobró, ponemos unas mesas para generar transición entre estos dos puestos, un espacio de llegada y como estas puertas del ascensor están cerrados, estamos acá. Nuestro thinking, que no se usa casi. ¿Eso qué significa? Que acá lo que prima es el tiempo. Si hacemos el cambio es muy lindo. ¿Por qué? Porque entendemos que lo primero que uno hace cuando llega a la oficina es trabajar en equipo. ¿Qué está hacia la luz de la mañana? ¿Qué es esta fachada? Los espacios colaborativos. Espacios colaborativos semicerrados, que son mediascapes, que están dados a reuniones virtuales. Phone booth cerrado, otro mediascape, salas de trabajo, maternity room. En el centro, puestos de trabajo no asignados, lo que significa que se pueden empezar a reunir con sus equipos, con sus células, con sus project managers. En el centro, un gran espacio colaborativo para rematar en un tren de trabajo con interlocución. ¿Dónde están las oficinas cerradas? Las oficinas cerradas se convirtieron en espacios duales, significa que con los gerentes, que son los que menos tiempo pasan en la oficina y más espacio tienen, se cierra una cortina y se vuelve una sala de juntas. Lo que antes eran espacios jerárquicos se vuelven espacios de talleres, ¿sí? Y se da mucho más cantidad de phone booths, espacios cerrados, semicerrados y lugares de trabajo. ¿Junto a qué? Junto a un gran thinking room que tiene mucha más vida. El estudio demuestra que un puesto de trabajo que pareciera fijo, pero en realidad no lo es, necesita un radio por lo menos, a un radio de 5 metros, 3 tipologías diferentes. Ese puesto que está ahí tiene un puesto de trabajo, un phone booth cerrado, un booth abierto, un phone booth semicerrado, espacio colaborativo, una zona tipo taller y una sala de juntas cerrada. Es Activity-Based Work en su más pura base. Así se veían las oficinas antes. Yo conocí esas oficinas. Se ven un poco frías, ¿no? Un poco intocables. No me dan ganas de mover el banco que está ahí. Así se veían las oficinas cuando yo era diseñador. Ese era un puesto, de hecho, era mi puesto de trabajo. Este es el thinking room, totalmente diferente. Así son los Hay una última pregunta que hay que responder y es,
¿cuál es el futuro de las nuevas formas en las que nos relacionamos? Y en realidad el futuro de las nuevas formas en las que nos relacionamos, si ya entendemos que el espacio está de la mano, tenemos que hablar de la virtualidad. ¿Sí? El único trabajo de la tecnología siempre ha sido acercarnos, desde la invención del telégrafo, el teléfono, el internet, los correos, el celular, el computador. ¿Cuál es el problema? Que se pierde nuestra presencialidad. De ahí, donde volvemos a este marco y entendemos que nuestro siguiente objetivo, que la idea de estar presentes y la idea de estar remotos se vuelva mucho más corta y aparece el trabajo de arquitectura digital y metaversos con la idea de reuniones virtuales y espacios de encuentro digital, donde cada uno de nuestros avatars que logra comunicarse a través de lenguaje no verbal, o sea, lenguaje corporal, se sienta en un espacio que demuestre y connote cultura más allá de conectarse a un Teams o un Zoom. Al final, es una nueva idea de un nuevo proyecto en el que creamos soluciones digitales y entendemos que el trabajo del arquitecto ya no solamente es el de diseñar espacios físicos, sino el de diseñar cultura en donde sea. Y si estamos hablando de metaversos y espacios digitales, pues todas nuestras carreras van a migrarse en algún momento a eso, a ser digitales. Y es por eso que si el papel del arquitecto es hablar de espacio, también es papel del arquitecto hablar de espacios digitales. ¿Qué es un metaverso? Es un ambiente virtual en el que cada uno de nosotros, siempre y cuando tengamos conexión, vamos a poder conocernos más allá de nuestra propia identidad física. También vamos a hablar de identidad digital, pero también vamos a hablar de espacios que acortan distancias y logran encontrarse con nuestros sentidos, más allá del de la vista y el de la escucha. También el tacto y a futuro el gusto y los olores. ¿Sí? Eso es un metaverso. Es un ambiente virtual que busca una extensión de la realidad. Y aparecen conceptos nuevos que se llama Phygital, que es la unión de físico y digital. Y empezamos a hablar de Digital Twins y también de extensiones de reuniones. Este es un espacio en metaverso. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué falta? Las personas, como pueden entenderlo, Las personas, pero falta algo más importante para nosotros, el espacio. Este es un proyecto que se llama El Escritorio Infinito, pero no se mueve, es estático, no nos está llevando a ningún lugar. Ahí es donde entramos nosotros con arquitectura digital.
espacio para sanar, para meditar, pues se ve claramente los referentes de arquitectura moderna, pero también de lo imposible que puede, de lo que se puede crear en el metaverso. Podríamos hablar de que se puede dormir, ¿por qué no en una nube? Y todo está flotando. Y si es aire, pues las tablas en realidad no están pegadas al piso, sino que están levitando un poquito. Agua, que habla de un espacio de aprendizaje que se esconde y tiene un gran contacto con la luna. De hecho, este elemento que está acá en el centro es la diosa del agua y fue creada por inteligencia artificial. Nos pareció coherente que si vamos a hablar de espacios digitales, sus dioses sean creados por su misma, por los mismos espacios digitales. Se ve así. Espacios para aprender, con las cáusticas que genera la luz con el agua. Al final, entendemos que así sean espacios físicos o digitales, tenemos que volcar la mirada a las personas. Al final de cuentas, los espacios o las preguntas cuantitativas sé que las vamos a responder porque ese es nuestro trabajo. ¿Sí? Pero si queremos ir más allá de lo que nosotros hacemos, comunidad, generar también espacios que sean diferentes, sean disruptivos frente a lo que se entiende como concepción de oficina, que créanme que para Latinoamérica, por más de que parezca insensato, es Betty la Fea frente a lo que significa una oficina. Espacios para crear, para crecer, son proyectos nuestros, para aprender, para dormir, para leer, jardín para niños, que también se vuelvan íconos en la ciudad, que siempre vuelquen de la mirada del espectador a la mirada del peatón y que incentiven a las personas a qué, a querer ir a los espacios de trabajo, a qué, a hacer su mejor su trabajo en términos también espacios para sanar o para esperar o para tener duelo.